Hoy quiero contarte un testimonio que no habla de milagros ruidosos, sino de aquellos que llegan en silencio como la lluvia suave que empapa la tierra sin que nadie lo note. Pero antes, necesito pedirte algo. Si decides acompañarme hasta el final de esta historia, tal vez descubras que Dios puede estar hablándote a ti también de una forma muy personal. Suscríbete ahora para no perderte estos relatos que alimentan el espíritu y en los comentarios dime desde qué país estás escuchando. Y cuéntame, ¿alguna vez sentiste que Dios respondió una oración cuando ya habías dejado de esperar? Don Efraín Calderón tenía 63 años cuando comenzó esta historia. Vivía solo en una pequeña casa de bloques sin repellar, en las afueras de un pueblo seco y polvoriento del norte de México, donde el sol cae con fuerza durante el día y el frío cala los huesos por la noche. El viento levantaba arena que se colaba por las rendijas de las ventanas, y el silencio del lugar solo era interrumpido por el ladrido lejano de algún perro o el crujir de la tierra reseca bajo los pasos de los pocos vecinos que aún quedaban. Efraín había pasado toda su vida trabajando la tierra. Fue jornalero desde joven, cuidó huertos ajenos, sembró maíz, frijol y esperanza en terrenos que nunca fueron suyos. Sus manos grandes y agrietadas hablaban de décadas de esfuerzo bajo el sol. Cada surco en su piel contaba una historia de trabajo honrado, de madrugadas frías y atardeceres interminables. Pero ahora, esas mismas manos temblaban con frecuencia, debilitadas por los años, el cansancio acumulado y una alimentación cada vez más escasa. Había enviudado 5 años atrás. Teresa, su esposa, murió lentamente, consumida por una enfermedad que no perdona a los pobres. No hubo hospitales privados ni tratamientos costosos, solo remedios caseros, oración constante y la fe de que Dios sabría sostenerlos hasta el final. Ella se fue una madrugada tranquila, mientras Efraín sostenía su mano y repetía en voz baja el Padre Nuestro. Desde entonces, la casa nunca volvió a sentirse igual. Pero la herida más profunda no vino con la muerte, sino con la ausencia. Su hijo mayor, Samuel, había cruzado la frontera años atrás buscando trabajo. Tenía 27 años y la promesa de volver pronto nunca regresó. No hubo llamada, ni carta, ni cuerpo, solo el silencio. Un silencio que pesa más que cualquier noticia amarga. Desde entonces, Efraín aprendió a convivir con la espera, esa forma de dolor que no termina nunca. Cada mañana, antes de que el sol asomara por el horizonte, Efraín se levantaba con dificultad, se sentaba al borde de la cama y se persignaba frente a una pequeña cruz de madera clavada en la pared. Luego murmuraba con voz cansada pero firme: «Gracias, Señor, por un día más. Tú sabes por qué sigo aquí». Preparaba café ralo, casi transparente, y se sentaba a la mesa vieja de la cocina. Colocaba 2 platos y siempre dejaba un tercero intacto. Nadie le preguntaba por qué, él nunca lo explicó, pero en su corazón ese plato era para los que ya no estaban y para los que quizá algún día volverían. La rutina de don Efraín no variaba casi nunca. Después del café, se envolvía en una chamarra vieja que había sido de Samuel y salía al pequeño terreno que cuidaba para un vecino a cambio de unas monedas o, en los días buenos, de un poco de maíz. No era suyo, nunca lo había sido, pero lo trataba como si cada planta llevara su nombre. Arrancaba la hierba seca con paciencia, acomodaba las piedras del cerco y hablaba con la tierra como quien conversa con una amiga antigua. Decía que la tierra escucha y que cuando uno trabaja con respeto, Dios bendice incluso lo que parece estéril. Los vecinos lo conocían como un hombre callado, pero firme. Nunca se le escuchó una queja, ni siquiera cuando el cuerpo ya no le respondía como antes. Si alguien le preguntaba cómo estaba, él sonreía apenas y respondía: «Aquí, sostenido por la gracia». No pedía ayuda, no reclamaba al cielo. Había aprendido que la fe no siempre grita, a veces solo resiste. Los domingos caminaba más de 1 hora hasta la pequeña capilla del pueblo. Se sentaba al fondo, con el sombrero entre las manos y la mirada baja. Rezaba despacio, como quien conversa con un viejo amigo. No pedía que Samuel regresara, aunque en el fondo del alma ese deseo nunca se apagó. Pedía, más bien, tener fuerza para aceptar lo que fuera la voluntad de Dios, aunque doliera. Pedía no endurecer el corazón. Pedía no volverse amargo. En su casa, junto a la mesa, había una repisa con una Biblia gastada, una foto borrosa de Teresa y una veladora que encendía cada noche. Frente a esa llama pequeña, hablaba en voz baja:
Señor, tú sabes cuánto pesa el silencio. Tú sabes cuánto duele no saber. Si mi hijo vive, cuídalo, y si ya está contigo, dame paz para entenderlo algún día. Luego se quedaba en silencio, escuchando el viento golpear las paredes, como si esperara una respuesta que nunca llegaba en palabras. Aunque apenas tenía para sí mismo, don Efraín nunca negó un gesto de misericordia. Si algún caminante pasaba pidiendo agua, él no solo ofrecía un vaso, sino también un pedazo de pan duro que guardaba para la noche. Si veía a un anciano más débil que él, compartía lo poco que había cosechado. Dios no se deja ganar en generosidad, decía repitiendo una frase que Teresa solía decirle cuando las cuentas no alcanzaban. El mes de diciembre llegó sin avisar, trayendo consigo noches más largas y un frío que se metía en los huesos. Las casas del pueblo comenzaron a encender luces pequeñas, y algunos vecinos colocaron nacimientos sencillos en sus patios. Don Efraín no tenía adornos, pero sacó de una caja vieja unas semillas envueltas en un trapo. Eran las últimas que había guardado Teresa antes de morir. Las puso sobre la mesa, junto al tercer plato vacío. Algún día darán fruto, murmuró, sin saber exactamente a qué se refería. La víspera de Navidad amaneció con un cielo extraño, gris y bajo, como si algo estuviera por suceder. El aire estaba inmóvil, pesado, y ni siquiera los pájaros se atrevían a cantar. Don Efraín sintió un cansancio distinto, más profundo, como si el cuerpo le avisara que algo estaba por quebrarse. Aún así, preparó una comida sencilla y acomodó la mesa como siempre, 2 platos servidos, uno intacto. Al caer la tarde, el viento comenzó a soplar con fuerza, levantando polvo y ramas secas. El cielo se oscureció antes de tiempo, y un trueno lejano anunció lo inevitable. Don Efraín cerró las ventanas, encendió una vela y se sentó frente a la mesa. Miró el plato vacío por un largo momento y sintió que esa noche la soledad pesaba más que nunca. No lo sabía aún, pero en ese mismo instante, la respuesta a una oración antigua comenzaba a caminar hacia su puerta. La noche cayó con una rapidez inquietante. Apenas eran las 6 cuando la oscuridad cubrió el pueblo como un manto espeso, y el viento comenzó a gemir entre los árboles secos, arrancándoles lamentos que parecían oraciones rotas. Don Efraín avivó la llama de la vela y acercó una silla a la mesa. Afuera, las primeras gotas de lluvia golpearon el techo de lámina con un sonido seco, casi violento, como si el cielo descargara sobre la tierra todo lo que había contenido durante el día. Preparó su cena con movimientos lentos, un poco de frijoles aguados, 2 tortillas frías y un jarro de agua tibia. No había más. Aún así colocó los platos con cuidado, como Teresa le había enseñado, y dejó el tercero en su lugar limpio, intacto, mirando hacia la puerta. Ese plato era una promesa silenciosa, una manera de decirle a Dios que, aunque todo faltara, su fe no estaba cerrada. Antes de sentarse, don Efraín se arrodilló junto a la mesa. El suelo estaba frío y duro, pero él no se quejó. Juntó las manos, cerró los ojos y dejó que las palabras salieran despacio, sin adornos. Señor, esta noche celebramos que tú viniste al mundo en la forma más humilde. Yo no tengo regalos ni cantos, solo este silencio. Acompáñame. Y si hay alguien más solo que yo bajo esta tormenta, cúbrelo con tu misericordia. Su voz se quebró al final y una lágrima cayó sobre sus nudillos resecos. La lluvia se volvió más intensa. Los relámpagos iluminaban por segundos el interior de la casa, proyectando sombras largas que parecían moverse por las paredes. Don Efraín se sentó a comer en silencio. Cada bocado le sabía a ausencia. El plato frente a él seguía vacío, y por un momento sintió el impulso de retirarlo, de aceptar que nadie llegaría. Pero algo dentro de él se lo impidió. Dejó el plato donde estaba, como quien se aferra a una esperanza que no entiende del todo. Fue entonces cuando escuchó el primer golpe en la puerta. Pensó que había sido el viento empujando alguna rama suelta. Continuó comiendo, pero los golpes se repitieron, más fuertes, más urgentes, 3 veces, secos, desesperados. El corazón de don Efraín comenzó a latir con fuerza. Se levantó despacio, sintiendo el peso del miedo y la duda. En aquel pueblo olvidado, nadie visitaba a nadie en medio de una tormenta. Al abrir la puerta, una ráfaga de aire helado y lluvia entró a la casa. Frente a él estaba un hombre, empapado de pies a cabeza. Tendría unos 35 años, el rostro pálido, los labios amoratados por el frío.
Temblaba sin control y sus ojos, hundidos por el cansancio, reflejaban algo más profundo que el miedo: derrota. «Por favor», dijo el hombre con la voz rota, «no tengo a dónde ir. Mi camioneta se descompuso kilómetros atrás y no pude seguir. Solo necesito refugiarme esta noche. No le causaré problemas». Se abrazaba a sí mismo intentando detener los temblores, pero su cuerpo no respondía. Don Efraín dudó. Por un instante, imágenes cruzaron su mente como relámpagos, historias de robos, engaños, violencia. Pensó en lo poco que tenía, en su edad, en su fragilidad. Pensó en Samuel, en aquella llamada que nunca llegó. El miedo intentó cerrar la puerta por él, pero entonces, en el silencio de su corazón, escuchó una voz conocida. No fue un sonido, sino un recuerdo. La voz de Teresa, suave y firme: «Nunca cierres la puerta por miedo, Efraín. Dios no nos salvó para vivir encerrados». Recordó también las palabras del Evangelio que tantas veces había escuchado en la capilla: «Porque fui forastero y me recibiste». Miró al hombre otra vez. Ya no vio a un extraño. Vio a un hijo bajo la tormenta, vio a Samuel, vio a sí mismo, y sin pensarlo más, se hizo a un lado. «Pasa», dijo con voz serena, «no es mucho lo que tengo, pero aquí nadie se queda afuera en esta noche». El hombre entró, dejando un rastro de agua en el suelo. Don Efraín cerró la puerta con cuidado y lo guió hacia la mesa iluminada por la vela. El plato vacío seguía ahí, esperando, y por primera vez en mucho tiempo dejó de estarlo. Don Efraín acercó al hombre a la mesa y lo sentó con cuidado en la silla frente al plato vacío. La luz temblorosa de la vela iluminó su rostro cansado, marcado por ojeras profundas y una barba descuidada que delataba días sin descanso. El desconocido seguía tiritando y cada temblor parecía sacudir no solo su cuerpo, sino algo más profundo que llevaba dentro. «Espere aquí», dijo don Efraín con voz pausada. Caminó hacia el cuarto y regresó con una cobija gruesa, la única que tenía, y una camisa vieja pero seca. «Quítese esa ropa mojada antes de que el frío se le meta hasta los huesos. No se preocupe, yo me doy la vuelta». El hombre obedeció con movimientos torpes, avergonzado, agradecido. Mientras tanto, don Efraín avivó el brasero y puso agua a calentar. Sus manos le dolían, cada movimiento era un esfuerzo, pero no se detuvo. Sacó un poco de canela, la última que quedaba, y la dejó hervir despacio. Endulzó el agua con un trocito de piloncillo que guardaba para ocasiones especiales. Aquella noche decidió lo era. Cuando regresó, el hombre estaba envuelto en la cobija, respirando con más calma. Don Efraín le entregó el jarro humeante. «Tome, esto ayuda a entrar en calor». El desconocido bebió con cuidado, cerrando los ojos, como si cada sorbo le devolviera algo que había perdido. «Gracias», murmuró, con la voz aún temblorosa. «No sabe cuánto significa esto». Don Efraín se sentó frente a él y colocó en la mesa el plato de frijoles y una tortilla partida por la mitad. El hombre lo miró sorprendido. «No puedo, eso es su cena», dijo con un hilo de voz. Don Efraín negó con la cabeza. «El pan compartido nunca falta. Y esta noche nadie come solo». Comieron en silencio durante un rato, acompañados por el ruido constante de la lluvia y el crepitar del fuego. El hombre levantó la mirada. «¿Vive solo?», preguntó con cautela. Don Efraín asintió despacio. «Mi esposa partió hace años, y mi hijo no volvió». No hubo reproche en su voz, solo una aceptación dolorosa. «Pero Dios se quedó», añadió, «y con eso basta para seguir respirando». El hombre bajó la mirada. Parecía cargar su propio peso invisible. «Yo también perdí a alguien», confesó al fin. «Desde entonces todo se me vino abajo. Ya no sé quién soy ni hacia dónde voy». Don Efraín lo escuchó sin interrumpir, como quien sabe que a veces el mayor acto de amor es guardar silencio. «Dios no se pierde cuando nosotros nos perdemos», respondió al final. «A veces se queda esperando a que toquemos una puerta». El desconocido se presentó como Lucas, dijo venir de lejos, sin dar muchos detalles. Don Efraín no preguntó más. Aprendió hace tiempo que no todas las heridas se pueden mostrar en voz alta. Al terminar de comer, don Efraín se levantó con dificultad. «Mi cama es suya, yo me quedaré aquí». Lucas protestó, pero el anciano fue firme. «Esta noche usted necesita descansar. Yo ya aprendí a dormir poco». Lucas aceptó al final, con los ojos brillantes. Antes de retirarse, se detuvo un momento. «¿Por qué hace esto?»,
preguntó. Don Efraín lo miró con ternura. Porque alguien me enseñó que cuando damos sin esperar, Dios se encarga del resto. La tormenta continuó durante horas. Don Efraín se quedó en la silla, cubierto apenas por su chamarra, mirando la llama de la vela consumirse lentamente. En su pecho, algo se movía. No era alegría, era una paz distinta, frágil, pero real. Como si aquella noche, sin saberlo, hubiera sembrado algo que todavía no podía ver. La madrugada avanzó lenta, arrastrando consigo el eco lejano de los truenos, hasta que la lluvia comenzó a ceder. Don Efraín permaneció despierto, meciéndose suavemente en la silla, con la mirada fija en la puerta cerrada del cuarto donde Lucas descansaba. Pensó en Teresa, en cómo solía decirle que algunas visitas no llegan por casualidad, sino enviadas con propósito. Pensó también en Samuel, en si alguna vez alguien le habría abierto una puerta en una noche parecida. Esa idea le apretó el pecho, pero no lo quebró, al contrario lo sostuvo. Cuando el silencio reemplazó al estruendo de la tormenta, don Efraín se quedó dormido por momentos, vencido por el cansancio. Soñó con un campo verde que no reconocía, con manos jóvenes sembrando semillas junto a las suyas. Al despertar, el amanecer ya había comenzado a pintar el cielo con tonos suaves, como si la noche hubiera sido lavada por completo. Lucas se levantó temprano, caminó despacio para no hacer ruido y dobló la cobija con cuidado. Observó la casa humilde, la mesa gastada, la Biblia abierta en el mismo salmo de siempre. Cuando vio a don Efraín despertando con dificultad, se acercó con respeto. «Buenos días», dijo en voz baja. «Gracias por todo». Sus ojos estaban distintos, más claros, menos cargados. Don Efraín preparó café con el último puñado que quedaba. Lo sirvió en 2 tazas despostilladas. Bebieron de pie, mirando el suelo húmedo del patio. El aire olía a tierra mojada, a comienzo. Lucas tomó aire como quien se prepara para hablar, pero se contuvo. «Debo seguir», dijo al final. «Tengo cosas que resolver». Sacó unos billetes arrugados del bolsillo y los extendió. Don Efraín levantó la mano. «Guárdelos. No se paga lo que se da de corazón». Lucas insistió, pero fue inútil. En el umbral, antes de marcharse, se volvió una última vez. «Nunca olvidaré esta noche», dijo. Don Efraín asintió. «Que Dios lo acompañe donde vaya». Cuando la figura de Lucas se perdió en el camino, don Efraín cerró la puerta y apoyó la frente en la madera. No sabía por qué, pero sentía que algo había cambiado. No afuera, dentro. Los días siguientes fueron duros. El frío aumentó y el cuerpo de don Efraín comenzó a fallarle con más frecuencia. A veces el mareo lo obligaba a sentarse en el suelo. Otras, el hambre le nublaba la vista. El poco trabajo que conseguía ya no alcanzaba. La deuda en la tienda creció. El orgullo le impedía pedir ayuda. Una noche, sin fuerzas para encender la vela, se arrodilló en la oscuridad. «Señor», susurró, «si ya no puedo seguir, dame descanso. Y si aún tengo un propósito, muéstramelo. No sé cuánto más aguante mi cuerpo». No hubo respuesta inmediata, solo silencio. Pero en ese silencio, algo se sostuvo. Pasaron las semanas. Enero se volvió febrero. Una mañana, el sonido de un motor rompió la quietud del pueblo. Un vehículo oscuro se detuvo frente a su casa. Don Efraín miró por la ventana con desconcierto. 2 hombres bajaron. Uno de ellos le resultó vagamente familiar. Cuando tocaron la puerta, el corazón le dio un vuelco. Don Efraín abrió la puerta con cautela. El sol del mediodía caía sin piedad sobre el suelo reseco, contrastando con la elegancia del vehículo estacionado frente a su casa. El primer hombre era mayor, de porte serio, traje oscuro y mirada observadora. El segundo dio un paso al frente, y al levantar el rostro, don Efraín lo reconoció de inmediato. Aunque ahora vestía limpio, con camisa bien planchada y semblante seguro, esos ojos eran los mismos que habían suplicado refugio bajo la tormenta. «Don Efraín», dijo el hombre con una sonrisa contenida, «no sé si me recuerde, soy Lucas». El anciano tardó un segundo en reaccionar. Asintió despacio, confundido. «Claro que me acuerdo», respondió. «Pase, hijo». Lucas entró junto al hombre mayor. Miró alrededor con respeto, como quien pisa terreno sagrado. «Permítame presentarle al licenciado Rodrigo Salvatierra», dijo. «Es amigo y colaborador mío».
Don Efraín los invitó a sentarse, aunque la sorpresa lo mantenía en silencio. Lucas respiró hondo antes de hablar. Aquella noche no le dije toda la verdad. Yo no estaba perdido por accidente, estaba perdido por dentro. Había huido de mi vida después de perder a mi hijo. Todo lo que había construido dejó de tener sentido. Me alejé de todo buscando respuestas. El licenciado asintió en silencio. Lo que usted hizo por mí esa noche, continuó Lucas, con la voz cargada de emoción, me devolvió algo que creí muerto, la fe. Usted compartió lo poco que tenía sin saber quién era yo. Me trató como un hermano cuando yo me sentía menos que nada. Don Efraín bajó la mirada incómodo. Yo solo hice lo correcto. Lucas sonrió con tristeza. Justamente por eso estoy aquí. Investigamos su situación, sabemos de su esposa, de su hijo, de sus dificultades, y creemos que su historia no puede quedarse en silencio. Sacó un sobre grueso y lo colocó sobre la mesa. Aquí está lo necesario para saldar sus deudas y cubrir sus gastos médicos inmediatos. Don Efraín tembló al tocarlo. Intentó rechazarlo, pero Lucas levantó la mano. No es caridad, es gratitud. Pero eso no era todo. Lucas explicó que dirigía un proyecto agrícola comunitario enfocado en devolver dignidad a campesinos olvidados. Queremos que usted sea parte, no como beneficiario, sino como guía. Queremos abrir huertos donde hombres y mujeres puedan trabajar sin miedo, aprender, compartir. El licenciado añadió detalles, fechas, posibilidades. Las lágrimas corrieron por el rostro de don Efraín, no de incredulidad, sino de alivio. Nunca pedí esto, murmuró. Lucas se inclinó. Lo sé, por eso Dios se lo da ahora. Antes de irse, Lucas tomó las semillas que estaban sobre la mesa. ¿Puedo?, preguntó. Don Efraín asintió. Estas semillas, dijo Lucas, serán las primeras que sembremos juntos. Cuando se fueron, don Efraín se quedó de pie, sosteniendo el sobre y mirando la puerta cerrada. Comprendió entonces que aquella noche de Navidad no había sido el final de nada, sino el inicio. Los días que siguieron fueron como un amanecer prolongado. No llegaron de golpe los cambios, ni hubo anuncios ruidosos, pero algo comenzó a ordenarse por dentro y por fuera. Don Efraín acudió al centro de salud del municipio acompañado por el licenciado Salvatierra. Por primera vez en años, un médico lo miró sin prisa, escuchó su historia completa y le habló con respeto. Hubo estudios, tratamiento, una dieta sencilla pero constante. El cuerpo, cansado de tanto resistir, comenzó a responder poco a poco. No sanó de inmediato, pero el dolor dejó de gobernar cada hora del día. Mientras tanto, Lucas regresaba con frecuencia. No lo hacía como benefactor distante, sino como aprendiz. Caminaba junto a don Efraín por los terrenos baldíos del pueblo, escuchando cómo hablaba de la tierra, de los tiempos correctos para sembrar, de la paciencia que exige una semilla enterrada. La tierra se parece mucho al corazón humano, le decía el anciano. Si la fuerzas, se quiebra. Si la respetas, da fruto. En marzo comenzaron los primeros trabajos. Se limpió un terreno olvidado, se levantó una cerca sencilla y se cavaron surcos bajo el sol. Don Efraín no podía trabajar largas horas, pero su voz guiaba cada paso. Jóvenes sin empleo, hombres mayores descartados por la edad, mujeres solas con hijos pequeños, todos comenzaron a acercarse. Nadie preguntaba cuánto se ganaría. Al principio solo querían sentirse útiles otra vez. Don Efraín insistió en algo desde el primer día. Nadie trabajaría sin dignidad, nadie sería humillado por no saber, nadie se iría con hambre. A la hora del descanso, compartían tortillas, frijoles y agua fresca bajo la sombra improvisada de un árbol. Allí, sin saberlo, comenzaba a formarse una comunidad. Una tarde, mientras observaba a un muchacho sembrar torpemente las primeras semillas, don Efraín sintió un nudo en la garganta. Samuel habría tenido esa edad. Por un momento, el dolor regresó con fuerza. Se apartó, se sentó sobre una piedra y cerró los ojos. «Señor», susurró, «si mi hijo vive, bendícelo, y si no, déjame ser padre de otros». Al abrir los ojos, el muchacho lo miraba con respeto, esperando indicaciones. Don Efraín se levantó y sonrió. La respuesta no había llegado en palabras, sino en propósito. Los huertos comenzaron a dar señales de vida.
Pequeños brotes verdes rompían la tierra dura, anunciando que algo nuevo estaba naciendo. Lucas observaba aquello con una mezcla de asombro y humildad. «Usted me salvó cuando yo estaba muerto por dentro», le dijo una tarde. Don Efraín negó con la cabeza. «Dios nos salvó a los dos, solo nos cruzó en el camino». Las noches de don Efraín ya no eran silenciosas. En su casa se escuchaban voces, risas suaves, planes. La mesa seguía teniendo 3 platos, pero ahora casi siempre se llenaban. A veces eran 4, a veces 5. El plato que había sido símbolo de ausencia se convirtió en señal de espera cumplida. Y mientras la tierra se llenaba de vida, el corazón de don Efraín también. Comprendió que Dios no le había devuelto el pasado, pero le estaba regalando algo distinto, sentido. La tormenta había pasado, pero su propósito apenas comenzaba a florecer. El verano llegó con un sol intenso, pero ya nadie lo enfrentaba solo. Los surcos verdes se extendían como promesas cumplidas y los huertos comenzaban a producir lo suficiente para alimentar a varias familias. Don Efraín caminaba despacio entre las plantas, apoyándose en un bastón improvisado, observando cómo las manos jóvenes aprendían a respetar la tierra. No daba discursos, enseñaba con ejemplo. «La semilla no se apura», repetía. «Si la arrancas antes de tiempo la matas. Así también el corazón». Lucas había dispuesto que parte de la cosecha se destinara a quienes no podían pagar. Don Efraín fue más lejos. Propuso que siempre hubiera un espacio para el que llegara con hambre sin preguntas. Así, cada tarde, la sombra del mezquite se llenaba de gente. Ancianos olvidados, madres cansadas, niños curiosos. Se repartía comida sencilla y se escuchaban historias. El huerto se volvió refugio. Una noche, después de una jornada larga, don Efraín regresó a casa agotado. Encendió la vela frente a la cruz y se sentó a la mesa. Colocó los platos como siempre. Por primera vez en años, no sintió la ausencia como herida abierta. Sintió gratitud. «Gracias, Señor», murmuró, «porque me enseñaste que perder no siempre es el final, sino el comienzo de otra siembra». Los recuerdos de Samuel seguían visitándolo, pero ya no lo derrumbaban. A veces soñaba que su hijo trabajaba entre los huertos, sonriendo en silencio. Al despertar, don Efraín lloraba. Sí, pero eran lágrimas distintas, no de desesperación, sino de esperanza. Entendió que, aunque no tuviera respuestas, Dios le había dado algo mejor que explicaciones: compañía. Lucas enfrentaba también su propio proceso. La culpa por la muerte de su hijo no había desaparecido, pero ahora encontraba sentido ayudando a otros a levantarse. «Nunca pensé que la fe se pareciera tanto al trabajo de la tierra», confesó una tarde. Don Efraín asintió, porque la fe no se presume, se cuida, se riega y se espera. Llegó diciembre nuevamente. El pueblo que antes parecía resignado al abandono se llenó de luces sencillas. Los huertos habían sostenido a muchas familias durante el año. La víspera de Navidad, don Efraín organizó una comida comunitaria. No hubo discursos ni aplausos, solo mesas largas, platos compartidos y risas tímidas que poco a poco se volvieron confianza. Antes de sentarse, don Efraín se retiró un momento a su casa. Se arrodilló frente a la cruz y habló como quien habla con un padre cercano. «No te pedí riquezas, solo te pedí dignidad, y me diste propósito». Al levantarse, sintió una paz profunda. Regresó al huerto convertido en comedor improvisado. Vio niños corriendo, adultos sirviendo comida, Lucas conversando con los ancianos. La mesa principal tenía muchos platos, pero uno en especial llamó su atención. Era el tercero. Ya no estaba vacío. Un joven delgado, de mirada cansada, se sentaba ahí ayudando a servir. Don Efraín no lo conocía, pero algo en su postura le resultó familiar. Se acercó despacio, con el corazón latiendo fuerte, sin saber por qué. Don Efraín se detuvo a unos pasos del joven. Lo observó sin querer llamar la atención. El muchacho repartía tortillas con cuidado, como quien no quiere desperdiciar nada. Sus manos eran fuertes, curtidas, demasiado para su edad. Al levantar la mirada, sus ojos se cruzaron por un instante con los de don Efraín. No hubo palabras, solo una sensación extraña, profunda, como cuando el corazón reconoce algo antes que la mente. El joven sonrió con timidez y volvió a su tarea. Don Efraín sintió que las piernas le temblaban.
Se apoyó en la mesa y respiró hondo. No quiso precipitarse. La fe también sabe esperar. Continuó ayudando a servir, observando de reojo. Cada gesto del joven le traía recuerdos, la forma de inclinar la cabeza, la manera de escuchar, incluso la cicatriz pequeña en la ceja izquierda. Cuando la comida terminó y la gente comenzó a retirarse, el joven se acercó. ¿Usted es don Efraín?, preguntó con voz baja. El anciano asintió. Sí, hijo. El muchacho tragó saliva. Me llamo Samuel, Samuel Calderón. El mundo pareció detenerse. Don Efraín sintió que el aire le faltaba. Se aferró al borde de la mesa para no caer. Durante años había ensayado 1000 veces ese momento en su mente, pero nunca así, nunca con vida, nunca con tanta fragilidad. Mi hijo, logró decir apenas. Samuel bajó la mirada y asintió. Tardé mucho en volver, pasé por cosas duras, no sabía si aún me esperaría. No hubo reproches, no hubo preguntas. Don Efraín abrió los brazos y Samuel cayó en ellos como un niño cansado. Lloraron en silencio, sostenidos por una promesa que parecía imposible. Lucas, que observaba a distancia, comprendió sin que nadie le explicara. Se apartó con respeto. Más tarde, sentados frente a la casa, Samuel contó su historia, trabajos explotadores, miedo, culpa, vergüenza. Pensé que volver sería enfrentar el fracaso, confesó. Don Efraín tomó su rostro entre las manos. Nunca se vuelve tarde a casa, dijo, mientras haya amor siempre hay lugar. Esa noche, la mesa volvió a colocarse como siempre. 3 platos, esta vez los 3 ocupados. Don Efraín miró al cielo y susurró, gracias. No necesitaba entender cómo ni por qué. Le bastaba saber que Dios había sido fiel incluso en el silencio. La fe no le devolvió el tiempo perdido, pero le regaló algo eterno, reconciliación, y entendió que cada acto de amor sembrado en la oscuridad encuentra su cosecha cuando el corazón está listo. La noche de Navidad avanzó sin prisa, como si el tiempo hubiera decidido honrar aquel reencuentro. Don Efraín observaba a Samuel en silencio, temiendo que todo fuera un sueño del que pudiera despertar en cualquier momento. Pero cada gesto, cada palabra torpe, cada mirada llena de arrepentimiento confirmaban la verdad. Su hijo estaba ahí, vivo, de vuelta, no como el muchacho que se fue, sino como el hombre que había aprendido a sobrevivir. Antes de dormir, don Efraín pidió a todos un momento de silencio, no para un discurso, sino para una oración sencilla. Se puso de pie con esfuerzo, apoyándose en la mesa. Señor, dijo con la voz temblorosa, tú conoces los caminos que no entendemos. Hoy no vengo a preguntarte por el dolor, sino a agradecerte por la fidelidad. Cuando pensé que todo estaba perdido, tú estabas trabajando en secreto. Nadie habló. Algunos lloraron. Otros solo cerraron los ojos. Samuel se acercó después, cuando la casa quedó en calma. Nunca dejé de pensar en ti, confesó, pero el miedo me mantuvo lejos. Don Efraín lo abrazó. El miedo nunca tiene la última palabra. El amor sí. Esa noche durmieron bajo el mismo techo, no como padre e hijo heridos, sino como 2 hombres reconciliados. Los días siguientes confirmaron que la bendición no había sido un momento aislado, sino un nuevo comienzo. Samuel se integró al trabajo del huerto, aprendió, enseñó, escuchó. El pueblo que había sido testigo silencioso de la espera de don Efraín, ahora veía cumplida una promesa que solo Dios había sostenido. Lucas continuó visitándolos, no como Salvador, sino como hermano. Nunca olvidaré la noche en que una puerta abierta me devolvió la fe, decía. Don Efraín respondía siempre lo mismo. Dios solo nos pide una cosa, no cerrar el corazón. Un año después, en la misma fecha, la mesa volvió a colocarse. Esta vez no había un plato vacío, había risas, pan compartido, historias nuevas. Don Efraín miró la escena con los ojos llenos de lágrimas y comprendió al fin el mensaje que había tardado tanto en revelarse. La silla nunca estuvo vacía, Dios la había llenado de esperanza, de propósito y de amor en el tiempo exacto. Si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Tal vez tú también cargas una espera larga, una ausencia que duele, una oración que parece no haber sido escuchada. Recuerda esto, Dios no llega tarde. Llega cuando el corazón ya aprendió a confiar.
Si esta historia habló a tu vida, suscríbete para seguir caminando juntos en estos testimonios de fe. Y en los comentarios cuéntame qué estás esperando hoy delante de Dios. Aquí tu historia también importa.